Listo, con todos los presentes, buenas noches. Continuando con la Semana de la Ingeniería, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Cerruto Flores. El ingeniero Cerruto es especialista en todo lo que es topografía aplicada a obras civiles con carácter lineal, movimiento de tierras, estudios topográficos, georreferenciación para estudios topográficos, ¿no? Y geodésicos, aerofotogrametría y LIDAR, ¿no? en estudios para, para entidades públicas como privadas. Bueno, esta noche él va a exponer el tema de geoides locales aplicados a movimiento de tierras. Bueno, este es un tema que está ingresando con mucha fuerza a todo lo que son los trabajos de ingeniería en movimiento de tierras, sobre todo para proyectos mineros, ¿no? Donde nos piden que todo se trabaje en un sistema local. Entonces, le damos la bienvenida y bueno, dejamos el micro para que el ingeniero Juan Carlos pueda comenzar con su exposición. Buenas noches. Ante todo, buenas noches. Quien les habla es el ingeniero Juan Carlos Cerruto Flores. En esta oportunidad vamos a tratar todo lo que es los geoides locales aplicado a movimiento de tierras, ¿no? Y bueno, sin mencionar antes, agradecer al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingenieros Topógrafos Agrimensores, a las que nosotros pertenecemos, ¿no? Como camiseta, a impulsar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y compartir con los colegas, compañeros, estudiantes y tal vez algunos futuros estudiantes que también requieren estudiar lo que es la ingeniería topográfica y agrimensura. Con eso empezamos el tema a tratar, los modelos geoidales locales aplicados a movimiento de tierras. Lo primero que tenemos que conocer son las superficies de referencia, ¿no? Lo que es el elipsoide, la superficie topográfica, que es el terreno, el geoide, las cuales están representadas acá en la imagen que podemos ver. Por ejemplo, la altura elipsoidal que nosotros conocemos es la H mayúscula más la N. Lo que sería la N es la ondulación del geoide, es la separación entre el geoide y el elipsoide. Y lo que nosotros trabajamos en campo, en sistemas locales, sería con la H o las alturas ortométricas, que lo conocemos, o las alturas niveladas también se les conoce, ¿no? Entonces, para lo cual nosotros tenemos que hacer ese cálculo, haciendo los posicionamientos GNSS con los receptores geodésicos, o también llamado GPS diferencial, nosotros obtenemos lo que son las alturas elipsoidales. O sea, sería la H minúscula. Para lo cual nosotros tenemos que basarnos en un geoide para obtener lo que es la H mayúscula o la altura ortométrica. Para lo cual tenemos disponibles, tenemos dos modelos geoidales, lo que son el EGM 96 y el EGM 2008, los cuales tienen, el EGM 96 tiene una precisión aproximada que puede ser variable de 1, 2, 3, 4, 5 metros, ¿no? Dependiendo a la ondulación o al relieve topográfico. En la costa probablemente de repente la variación será 1 metro, 50 centímetros, o en la zona altiplánica, por ejemplo, de Puno, Bolivia, será 80, 90, 1 metro, ¿no? Y en cambio en las zonas altas o donde hay mayor relieve topográfico, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, lo que puede ser en los Himalayas también, el Himalaya en China, por ejemplo, las ondulaciones varían mucho más, ¿no? Entonces, a raíz de ese comportamiento variable, se confecciona un geoide, ¿no? Que se asemeja algo parecido a la superficie topográfica y el elipsoide, un promedio entre los dos, más o menos, ¿no? Para lo cual nosotros tenemos que representar mediante un modelo matemático que se representa el geoide. El elipsoide es un modelo físico es una figura geométrica tridimensional. Juan. En cambio, en el otro es irregular, ¿no? Juan, disculpa, Sí. Se ha salido tu presentación, haz otra vez la presentación, no sé si alguien ha...
¿Ya? ¿Sí, no? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Continuamos. Ya, ok. Continuando, conociendo las tres superficies de referencia, el terreno, elipsoide, geoide, nosotros, para lo cual también tenemos que tener el conocimiento lo que es la geodesia física, la geodesia, microgeodesia, la geodesia geométrica, la geodesia de astronomía, etcétera, ¿no? Los más importantes es la geodesia, microgeodesia y la geodesia física, la cual que tenemos que conocerlos, ¿no? La geodesia física, bueno, la microgeodesia sería los trabajos locales que nosotros utilizamos, ¿no? A partir de una geodesia enlazada a una red geodésica nacional, por decir, enlazamos o densificamos puntos de orden C. A partir de esos puntos nosotros podemos seguir densificando puntos de apoyo que pueden ser con intervalos de tiempo de 40 minutos, una hora aproximadamente. Entonces, a lo cual nosotros sobre ello vamos a hacer trabajos de topografía, poligonales de apoyo, nivelación geométrica y o trigonométrica, en la cual nosotros a todo ese conjunto de trabajos que se hace lo llamamos como microgeodesia. La geodesia geométrica netamente se refiere a lo que es a la nivelación o cálculo de desniveles, en este caso serían las verticales, para calcular lo que es la ondulación geoidal con respecto a las elipsoidales. Aquí, por ejemplo, mostramos los dos EGMs que tenemos en la actualidad, el 96 y el EGM 2008, o también conocido como el EGM 08. El EGM 96 dice, están trabajados en base a armónicos esféricos, son ecuaciones de Laplace, con dobles, triples integrales, ecuaciones diferenciales en las cuales han obtenido, bueno, de la NASA, hasta un grado de 360 y orden, en su mismo orden también de 360. Entonces, eso implica que tiene menor precisión que el EGM 2008. En cambio, el EGM 2008 también está hecho en los mismos principios, solo que en este caso ha aumentado a 2159 datos de orden y grado, y los coeficientes 2190 y 2159. Bueno, esa es la información que nos brinda la NASA, la NGA, la ANOVA, ¿no? Ahora, ciertamente nosotros no podemos ver estos parámetros, ¿no? Nosotros ya nos facilitan ya el modelo en formato GeoTIFF o en otro formato, o un modelo matemático confeccionado, en lo cual nosotros tenemos que ingresar latitud, longitud y la altura elipsoidal, y ya nos bota el resultado de la ondulación geoidal, ¿no? Solamente latitud, longitud, ya podemos tener la ondulación geoidal en este caso, ¿no? Entonces, es como decir, el EGM 96 ha tenido, es como decir, son 360 parámetros de una ecuación, por decir, ¿no? En cambio, el otro tendría 2159 parámetros, ¿no? Lo cual, como decir también, el otro tiene menos puntos de control, el otro tiene más puntos de control, ¿no? Ahora, el EGM 08 se ha hecho en dos, las cuadrículas, por ejemplo, están divididas en dos, uno de al segundo y el otro de 2.5, ¿no? Entonces, nosotros de preferencia siempre, bueno, trabajamos con el de 1, ¿no? El que tiene el que tiene mejor precisión en el grillado, en este caso, ¿no? Los métodos que nosotros podemos obtener un modelo geoidal local serían mediante gravímetros, los cuales se hace mediante cálculos de las ecuaciones armónicas esféricas, para lo cual se necesitaría hacer observaciones gravimétricas de alta precisión, ¿no? Ahora, el problema principal en esto es el costo, ¿no? Lo cual nosotros no tenemos el acceso fácil a un gravímetro, ¿no? Por el mismo por el costo elevadísimo del producto. Por ende, nosotros no podemos obtener mediante ese método un geoide local. No es que no podamos, ¿no? Sino que no tenemos las posibilidades, ¿no? Ese es el caso, ¿no? O sea, una estación gravimétrica, un posicionamiento gravimétrico, bueno, no estoy seguro en cuánto está costando, pero sí está caro, ¿no?
Ahora, para la obtención del modelo geoidal local, nosotros tendríamos que tener pues, mínimamente unos 20, 30, 40 estaciones, ¿no? Entonces, para obtener una precisión a la cual nosotros querramos trabajar para lo que es movimiento de tierras, en la precisión es más o menos 1 centímetro en corte relleno en las compactaciones, ¿no? Lo cual ese es la tolerancia límite en la cual nosotros podemos replantear con un receptor GNSS. Entonces, con una estación total podemos incluso reducir ese replanteo, ¿no? Pero ¿qué implica también utilizar receptores GNSS y estación total? ¿Cuáles las ventajas, ¿no? En un receptor GNSS vamos a tener la información en tiempo real, vamos a tener inmediatamente, o sea, aún así entre bases no se vean, pues, ¿no? En caso de la estación total se tiene que ver la estación con el prisma, ¿no? Entonces un poco que como que se va complicando la situación, ¿no? Entonces nos facilita trabajar en los replanteos con receptores GNSS. Por ejemplo, podemos trabajar en sistemas locales, ya sea coordenadas topográficas y también elevaciones en alturas ortométricas. Por ejemplo, en el Triple Business Center se hacen las calibraciones de obra, calibración de sitio, calibración local se le llama, ¿no? Entonces, con cada uno, cualquiera de ellos es lo mismo, ¿no? Entonces, se puede trabajar con eso. Entonces, ahora, en el mismo software también tiene algunas limitaciones, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un modelo, digamos, una superficie tridimensional en alturas elipsoidales netamente, digamos, de vuelos LIDAR, fotogrametría? Entonces, nosotros ya no podríamos transformarlos, ¿no? Entonces, para lo cual necesitamos nosotros confeccionar un modelo geoidal local. Entonces, con ese geoide nosotros podemos convertir ya las alturas elipsoidales, bueno, hacer las transformaciones a alturas ortométricas y o niveladas, ¿no? Entonces, para eso es el que nos sirve el geoide local, ¿no? Ahora, el siguiente método es nivelación GNSS, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este método? Nosotros hacemos los posicionamientos geodésicos tal como y conocemos. Primero obtenemos, nos enlazamos a una red geodésica nacional, lo que es la estación geodésica de rastreo permanente. Nos enlazamos, puede ser a uno o dos puntos, dependiendo al punto de traslado que nosotros vayamos a trasladar. Y a partir de ese punto, nosotros podemos densificar a cada 500 metros, 1000 metros, 2000 metros, dependiendo a la envergadura del proyecto. Entonces, nosotros ya podemos trabajar con ese modelo. Ahora, en caso de carreteras, también es hacer un modelo geoidal, pero en una forma longitudinal, ¿no? Toda la longitud nosotros podemos utilizar en un solo modelo. Eso también va a depender mucho de la precisión de nuestro trabajo geodésico y la nivelación geométrica y o trigonométrica en este caso. Si es un trabajo, como quien dice, que nosotros queremos en un replanteo unas precisiones de 10 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, entonces nosotros podemos hacer un geoide con una estación total. En este caso, utilizando lo que es o haciendo la nivelación trigonométrica. No habría ningún problema, ¿no? Entonces, porque las precisiones del mismo van a ser de orden de centímetro, 2 centímetros, dependiendo a la distancia y a la precisión angular de vuestro equipo, ¿no? Eso va a ser también el otro factor, ¿no? En conclusión, esto es el posicionamiento geodésico tiene que tener muy, muy buena precisión, ¿no? O sea, obtener una precisión inferiores a las 5 líneas, si es posible, ¿no? Porque nos las permite en orden C, nos permiten hasta, según el IGN, nos permite hasta 10 milímetros y en altimetría 15. Entonces, en este caso es tratar de reducir lo más que se pueda, ¿no? Si es mejor 3, 4, 5 líneas, mejor. Ahora, en altimetría se puede llegar hasta 7, 8 líneas. Entonces, si se puede reducir esos errores, mucho mejor va a ser nuestro modelo geoidal, ¿no? Va a tener mayor precisión. Ahora, en caso de la nivelación, nosotros tenemos que hacer unas nivelaciones ida y vuelta
tal como hacemos en carretera, ida y vuelta, cada tramo de 500 metros, 800, 900, 1000 metros, dependiendo a la envergadura de vuestro proyecto. El cálculo que se va a hacer con esos datos es juntarlo, esos datos, GNSS y nivelación. Y de eso vamos a obtener lo que es las alturas, las ondulaciones geoidales. Ahora, el cálculo es mediante dos métodos podemos hacer. Uno que es utilizando la regresión, conocemos la regresión lineal, la regresión múltiple, para este caso es una regresión polinomial. Y también, regresión polinomial aplicando el método de mínimos cuadrados. Ahora, también podemos utilizar lo que son las redes neuronales artificiales, o el machine learning, el deep learning. Más que todo, las redes neuronales está orientada con el deep learning, ¿no? El profundo aprendizaje profundo. El otro es el aprendizaje automático, ¿no? En las secuencias que nosotros tenemos que seguir en la elaboración de nuestro modelo geoidal, aplicado lo que es a movimiento de tierras, porque básicamente va a ser para este campo, en la ingeniería, obras lineales, ya sean carreteras, ya sean explotaciones mineras, también puede ser centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? Primero tenemos que tener los datos de geodesia, como hace rato mencionaba, ¿no? Tenemos que tener primero nuestras fichas geodésicas, nuestras estaciones geodésicas de rastreo permanente, hacemos la georreferenciación y hacemos los BMs. En los BMs, nosotros ya previamente ya tienen que estar monumentados para nosotros posicionar en esos BMs. Por eso es que los BMs en geodesia ya tienen que estar posicionados. Latitud, longitud y altitud tiene que tener, ¿no? El siguiente es lo que es la topografía. En caso de la topografía, vamos a tener lo que es la nivelación geométrica o la nivelación trigonométrica. La nivelación geométrica vamos a hacer una red de nivelación, una malla tenemos que hacer para nosotros modelar. Es como un levantamiento topográfico que hacemos de una superficie en la cual nosotros colocamos varios puntos. Entonces, se tiene que hacer lo mismo, pero con distancias a 500 metros, 600 metros, 200 metros, dependiendo a la topografía y a la envergadura del proyecto, ¿no? Entonces, lo normal que se hace es 500 metros, ¿no? Es lo más recomendable, ¿no? Que se hace, por ejemplo, para carreteras, incluso el mismo Provías Nacional, mediante sus directivas, sus términos de referencia te la dice, ¿no? Entonces, nosotros cumpliendo esos parámetros, también aplicamos en lo que son el movimiento de tierras masivo, ¿no? Por ejemplo, puede ser en una obra de minería, en las cuales nosotros, incluso los BMs que vamos a monumentar se van a perder porque es en movimiento constante. Entonces, tenemos que volver a replantearlo con la misma precisión que nosotros hemos obtenido. Entonces, para eso nos sirve el modelo geoidal. El cálculo, como hace rato lo mencionaba, ¿no? Mediante las ecuaciones de regresión o redes neuronales, ¿no? El cálculo puede ser por cualquiera de los métodos. Las redes neuronales, lo más conveniente de este método es que se puede iterar muchas veces, ¿no? O sea, podemos iterar 100, 200, 300, 400 iteraciones, podemos cambiar el número de neuronas y seguir iterando a llegar hasta el mejor resultado. Y esos resultados el ordenador nos los va a obtener, ¿no? Nos los va a entregar, ¿no? Entonces, es la ventaja. En caso de la regresión, nosotros tenemos que buscar, como que dice, manualmente, una hoja de cálculo, ya sea programado en Visual, en cualquier otro programa, pero nosotros tenemos que buscar los parámetros, o la cantidad de parámetros que vamos a ingresar, qué tipo de ecuación va a ser, si va a ser ecuaciones polinomiales, cuadráticas, o con seno, coseno, secante, etcétera. La función matemática que se acomode al modelo geoidal en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo acomodamos este modelo? Tenemos que ir buscando. Entonces, nosotros estaríamos haciendo la iteración. Cada iteración tenemos que buscar una ecuación, otra ecuación y otra y así. Entonces, esa es la desventaja principal en caso de las redes neuronales con la ecuación de regresión.
En el caso de las redes neuronales, ingresas el número de neuronas, número de iteraciones y te va a iterarte, ¿no? Entonces, donde obtiene el mejor resultado, se detiene, como quien dice, ¿ya? Y ahí nos entrega el mejor resultado. Y nosotros podemos seguir entrenando. A todo ello se le llama los entrenamientos de redes neuronales, ¿no? Entonces, esa es la ventaja principal. Y la desventaja sería conocer un poco más de las redes neuronales, ¿no? Adentrarse en ese mundo de la programación, bueno, del método de las redes neuronales, ¿no? Estudiar un poco más, ¿no? Esa sería un poco la desventaja, que no todos estamos en acceso a ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es la pequeña red de nivelación en la forma en la que se ha diseñado antes de monumentar, ¿no? Hacer las monumentaciones. Red de nivelación y las líneas bases. Entonces, para este caso, para este ejemplo práctico, las líneas bases han sido generadas desde un solo punto, en forma pivot, ¿no? Entonces, se ha generado un BM, en las cuales a partir de ese BM se ha hecho una radiación con los receptores GNSS, y también se ha hecho una nivelación geométrica en esos puntos formando 4 anillos para este caso, ¿no? Se ha podido formar más anillos, se ha podido ir, por ejemplo, del punto 7 al punto 11, tal vez, ¿no? Se ha podido cerrar y oponer un punto intermedio y etcétera, ¿no? Entonces, al igual que las compensaciones para la red de nivelación, se tiene que hacer por mínimos cuadrados, ¿no? Es lo más sencillo que se puede utilizar, esos mínimos cuadrados, ya matriciales, ya sea en Excel o ya sea podemos hacer en el Trimble Business Center, podemos hacer con el software, el StarNet, también podemos hacer, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de estos softwares? Es que nos entregan las desviaciones estándar de cada uno de ellos, de los puntos. ¿Cuáles son sus precisiones de los circuitos? Los errores en cada punto. Esos son los datos que nos entregan, ¿no? Muy aparte de que nosotros tenemos que verificar los errores de cierre, ¿no? Por decir, en un tramo, el tramo 11 al 12, yo tengo que hacer la nivelación del 11 de ida al 12 y de vuelta al 12, para yo corroborar mi tolerancia en ese tramo, que puede ser de acuerdo al orden de nivelación en la que me vaya a pedir el proyecto. Puede ser 5 líneas, 7 líneas, 10 líneas o 12 líneas, ¿no? Los cuales están parametrizados. Entonces, si cumple esa mi tolerancia, entonces yo valido que esa línea de nivelación ya está bien. Y así sucesivamente, y voy cerrando, y al final yo tengo que cerrar, corroborar que mi circuito tenga también la tolerancia respectiva, ¿no? Entonces, pueda no tener la tolerancia. Entonces, yo tengo que identificar en alguno de los tramos donde está variando de mucho. Yo tengo que hacer yo puedo hacer un preprocesado de ello para identificar en qué tramo yo tengo mayor desviación estándar, por decir, ¿no? Pero generalmente casi no ocurre eso, ¿no? Con la primera verificación de ida y vuelta, verificamos, digamos, que nuestra tolerancia es de 8 líneas, tenemos 5 líneas, entonces se valida, ¿no? Si es menor, mejor, ¿no? Entonces, así sucesivamente nosotros tenemos que ir validando nuestra red de nivelación, ¿no? A menudo que vamos nivelando y vamos corrigiendo, ¿no? Entonces ya sabemos qué tramos están mal, qué tramos ya están bien, entonces vamos haciendo, como quien dice, las liberaciones de cada tramo para seguir avanzando, y detrás de ello pues ya tiene que ir avanzando geodesia, topografías, y se va a hacerse poligonales, y también con el mismo método también se puede hacer lo que son las transformaciones topográficas, ¿no? A coordenadas topográficas, con el mismo método del modelo geoidal, que se transforma las alturas geoidales a ortométricas, igualito las coordenadas geodésicas UTM se les puede transformar a coordenadas topográficas para trabajar con estación total, y yo también con receptores GNSS haciendo las calibraciones respectivas, ¿no? En caso de las líneas base, por ejemplo, tenemos alrededor de más de 15 líneas base, ¿no? Entonces, todo el postproceso, por ejemplo, para este caso se ha realizado en el software del Trimble Business Center, en las cuales nos da un resultado de las precisiones tanto horizontales y verticales, para los cuales nosotros tenemos que validar de la misma manera que hemos hecho para la nivelación vuestras precisiones.
tratar de procurar que la precisión esté inferior a las 5 líneas en horizontal, y en vertical también esté inferior a las 7, 8 líneas, ¿no? Si son 2, 3 líneas, mejor. Entonces, ¿cuál es lo conveniente? Bueno, ¿cuál sería la recomendación de cómo hacer las líneas base? Sería tomar la recomendación de que los mismos equipos de los receptores GNSS te recomiendan, por ejemplo, 30 minutos, posicionamiento geodésico mínimo, y 2 minutos por cada kilómetro que yo me vaya alejando de la base, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una carretera yo voy a poner cada 5 kilómetros, puedo poner 1 o 2 puntos, cada 2, 2 o 1, 1, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer 1, 1, yo puedo hacer un punto, yo puedo hacer mi poligonal y yo puedo ajustarlo ahí por ejemplo, por mínimos cuadrados. No necesariamente yo tengo que tener 2 puntos al inicio, 2 puntos de llegada al final, ¿no? Con 1, 1 se puede cerrar, porque de una coordenada conocida, inicio a final. Entonces, de esa manera nosotros, teniendo desde cada 5 kilómetros, ya podemos densificar nuestros BMs, para este caso sería, ¿no? Por ejemplo, para una carretera necesitamos cada 500 metros colocamos nuestro BM. Entonces, sobre esos mismos puntos BMs colocamos nuestros receptores GNSS con un tiempo de 40 minutos, 45 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces, con eso nosotros estaríamos garantizando las precisiones, ya sea horizontales y verticales, ¿no? O sea, es con la finalidad de garantizar, ¿no? O sea, muchos dirán, pero 5 líneas no me hace nada, ¿no? 5 líneas, 2 líneas arriba, abajo, y es más, altimetría no me interesa, ¿no? Pero para este caso, para el modelo geoidal, sí, ¿no? O sea, los receptores se tienen que trabajar con receptores certificados por la NOAA, ¿no? De preferencia, para conocer su centro de fase y para hacer las mediciones correctas de la altura del instrumento, ¿no? Porque aquí es donde nos importa eso, porque si vamos a hacer mal las mediciones de las alturas de instrumento, ya estaríamos cometiendo un error ahí, ¿no? Porque no vamos a obtener las precisiones que nosotros queremos en el modelo geoidal. Por eso es muy, muy importante que una persona realmente capacitada que lo haga, ¿no? Que conozca sobre los receptores GNSS, sobre las líneas base, la ubicación de los mismos también, ¿no? Que tenga una distribución, como quien dice, formando, mejor si forma formas de triángulos equiláteros, ¿no? Que vaya formando una red, una malla. Entonces, lo cual va a ser mucho más consistente, nuestra red va a ser mucho más estable, ¿no? Y también se recomienda hacer, por ejemplo, en este caso, el posicionamiento geodésico o la colocación de los BMs en los lugares y cambios de pendiente, ¿no? Si yo tengo una quebrada, yo tengo que poner al fondo de la quebrada, puedo ponerlo, ¿no? Es como decir, dibujar una superficie topográfica, pero a una escala mucho mayor en la que nosotros conocemos topográficamente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos obtener un mejor comportamiento estadístico de nuestro modelo geoidal, lo cual eso va a validar nuestros proyectos, la transformación a las alturas ortométricas. Eso va a implicar por ejemplo, en adelante, para no tener errores, porque es un solo modelo. No se puede ir corrigiendo por decir, construyo mi modelo y ya, bueno, ese punto está alejado, yo lo dejo. Posteriormente lo voy a corregir. No se puede hacer eso, ¿no? O sea, si hacemos eso, el error que nos vamos a corregirlo, ese error va a alterar a todo el modelo, ¿no? Esto se forma, es una ecuación, es un modelo, prácticamente es un modelo matemático, ¿no? Como la ecuación de la recta que nosotros conocemos, X, Y, tabulamos, entonces igualito es la tabulación, ¿no? Solo que en este caso la tabulación es mucho más datos, ¿no? Es la única diferencia, ¿no? ¿Cuánto vale Y? X tal, y así, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros avanzamos para nuestro modelo geoidal local, ¿no? O sea, con equipos GNSS, receptores geodésicos y nivelación geométrica. El procedimiento. Para empezar a planificar o hacer un trabajo de esta magnitud o de estos modelos geoidales locales, que requiere de presupuesto, que tenga una disponibilidad, y para lo cual nosotros tenemos que elaborar un pequeño cronograma, nuestro presupuesto, nuestro cronograma de actividades,
para lo cual nosotros podemos utilizar cualquier otro software que nosotros conozcamos de costos y presupuestos, como el SRIES, el Delfin, el SRW7, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, hacer nuestra programación, qué días nos toca las monumentaciones, los posicionamientos geodésicos, los avances diarios, para nosotros cumplir con nuestra meta, ¿no? O sea, nuestro trabajo de campo en un día puede costar 7,000, 10,000 soles, ¿no? O sea, el día puede ser, así puede costar el día, ¿no? Dependiendo de la magnitud de vuestro proyecto, ¿no? Supongamos que tenemos que masificar unos 500 puntos para la elaboración de un modelo geodésico local, más aplicado para el movimiento de tierras en minería. Y ellos sí te van a dar todo lo que es, toda la logística, ¿no? Pero nosotros tenemos que, como ingeniero, tenemos que conocer lo que es la programación de nuestras actividades, ¿no? También nosotros vamos a hacer el recorrido a las, imágenes satelitales, cartas nacionales, cualquier otra mapa que tengamos en un sistema de información geográfica, ¿no? Podemos revisar ahí sitios protegidos, tal vez, sitios arqueológicos. Nosotros tenemos que revisar eso, ¿no? Para no interferir con ellos también, ¿no? O para pedir autorizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una parte logística de lo que es en topografía, ¿no? Topografía, geodesia, fotogrametría. Entonces, tenemos que pedir ciertos permisos, ¿no? Ahora que tenemos el tema, la coyuntura que es el COVID, entonces tenemos que estar un poco más estrictos y más al tanto de algunas normativas en las cuales se están emitiendo, para lo cual incluso tenemos que hacer nuestras autorizaciones, pedir nuestras autorizaciones, cuántas personas van a viajar, a dónde vas a viajar, por cuánto tiempo vas a viajar, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos que planificar, en nuestros cronogramas de actividades ya tenemos que agregar eso, ¿no? Incluso el presupuesto también modificar a base a eso, ¿no? En campo, como hace rato mencionaba, el establecimiento de los puntos de control geodésico, ¿no? La poligonación y la nivelación, los tres, para un trabajo, para un sistema local, van a ir a la mano, ¿no? Los establecimientos de puntos geodésicos, una densificación, digamos, unos 100, 200 puntos, vamos a masificar con los receptores GNSS. Dependiendo de la distancia, la precisión que yo quiera, va a ser el punto de pivot o cuántos puntos de pivot utilizaré. Ahora, para el control topográfico igual, ¿no? Lo que se recomienda es hacer una red, y al igual que la red de nivelación, igualito, una red topográfica, ¿no? De ángulos, distancias, triangulación, trilateración, para que esos datos nos puedan servir en adelante para hacer nuestra calibración de sitio, calibración de obra, que se le llama, ¿no? Lo cual también podemos elaborar, esa misma calibración podemos elaborar con redes neuronales artificiales o ya sea con las regresiones polinomiales, ¿no? Por la regresión que hace rato he mencionado. Entonces, con esas tres cosas juntas, nosotros juntamos todo eso, nos sale un modelo, un sistema, puede ser un sistema modelo geoidal local con sistema de coordenadas locales, así, ¿no? Todo conjuntamente en uno solo. Y van a tener muchos parámetros de transformación en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, nosotros podemos aplicar de esa manera todo lo que es la topografía y llevarlo a un poquito más allá del cálculo, ¿no? O lo que podemos obtener, ¿no? Para el procesamiento de datos, ¿no? Si bien es cierto, hacer el procesamiento de datos es un poco tedioso, ¿no? Si nosotros nos ponemos a calcular así, los datos topográficos, los geodésicos, ya vamos a calcular con el software de procesamiento. Para los topográficos también hay softwares de procesamiento, los cuales también tienen su costo, ¿no? Entonces, para evitar ellos, nosotros podemos hacer procesamientos ya sea en Excel o cualquier otro programa. Lo que es en esta parte aplica todo lo que es los mínimos cuadrados, ya sean en ecuaciones lineales y no lineales para ángulos y distancias, ¿no? Entonces, nosotros de esa manera podemos obtener los datos topográficos para nosotros en adelante hacer nuestros entrenamientos, ya sea para un GBD local o ya sea para coordenadas topográficas. Entonces, la transformación conjuntamente fusionado en un solo modelo, ¿no? Todo en un solo modelo, todo. Entonces, ya no estar manejando por separado. La geodesia muy aparte, lo que es la topografía aparte, la nivelación aparte, y estamos corrigiendo parte por parte, ¿no? Tramo por tramo estamos corrigiendo. Entonces, para estos casos ya no necesitaríamos corregir tramo por tramo. Entonces, ¿qué implica
Esto implica hacer, en conclusión, en pocas palabras, bueno, en una sola palabra sería hacer bien el trabajo topográfico, ¿no? Como debe de ser, tal como se miden las distancias horizontales, verticales, posicionamientos geodésicos. De esa manera vamos a obtener un solo modelo. Una vez que supongamos que nuestros puntos de control desaparecen, ¿no? Entonces nosotros al menos un punto, 2 puntos, 3, 4 puntos van a estar cerca ahí. Entonces, desde ese punto nosotros podemos volver a replantear e incluso poner la cota ortométrica con receptores GNSS. Podemos hacer nuestro posicionamiento estático, ¿no? Ya no un posicionamiento cinemático, RTK y OPTK. Podemos hacer un posicionamiento estático. E incluso podemos utilizar el posicionamiento PPP, 3Ps, ¿no? El posicionamiento punto preciso. Lo cual tiene en horizontal, si nuestra red geodésica está enlazada a la red, bueno, nuestra microgeodesia, lo que estamos elaborando, está enlazada a la red geodésica nacional, entonces significa que esa red geodésica nacional también está enlazada a otras redes que son internacionales, ¿no? De orden cero, a nivel mundial, que nosotros tenemos las estaciones. Entonces podemos hacer lo que es el posicionamiento de punto preciso. Podemos enviar en el Trimble Business Center o en la página de la NOAA, que tiene una página canadiense, que nosotros podemos enviar nuestros datos RAINEX y nos las devuelven en las coordenadas calculadas en geodésicas, ¿no? Entonces nosotros hacemos las transformaciones a UTM y podemos obtener hasta precisiones de 3, 4 centímetros, ¿no? Entonces, en esa precisión, un modelo geodal va a ser muy mínimo, ¿no? Será de repente ni siquiera ni 1 milímetro de diferencia va a haber, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros ya podemos posicionar un nuevo punto, una nueva coordenada y una nueva altura ortométrica y elipsoidal en ese punto, ¿no? Pero eso conjuntamente transformándolo con nuestro modelo geoidal que vamos a tener, ¿no? Y a la vez podemos establecerle la nueva coordenada topográfica, si es que nuestro modelo, bueno, nuestro XY está también en el mismo modelo considerado. Entonces ya nosotros, aún así se pierdan todos los puntos, podemos volver a posicionarlos otra vez. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Esa es la ventaja que nosotros podemos manejar en lo que son los modelos geoidales locales y modelos topográficos, ¿no? Coordenadas topográficas locales, ¿no? Para este caso sería. Lo cual nos ahorraría mucho tiempo y dinero en adelante, ¿no? En posterior. Tal vez al inicio va a ser un poco más costoso, pero a la larga nos va a traer más beneficios porque es un solo modelo. Ya. En las redes de nivelación, por ejemplo, como mencionaba, la nivelación geométrica y la nivelación trigonométrica. Ambos son válidos para la confección del modelo geoidal, sí, ambos son válidos. Utilizando la estación total podemos aprovechar hacer las lecturas ángulos horizontales, verticales y distancia. Entonces, nosotros con eso podemos ir obteniendo lo que son las coordenadas topográficas, haciendo una red igual que a la nivelación. Y podemos sobre ello, e incluso para tener mayor precisión, podemos acompañar con el nivel, como siempre se hace, por ejemplo, en carretera se va haciendo eso. Primero la geodesia, la nivelación y la poligonación, tal como conocemos. Entonces, solo para la elaboración de estos modelos se tiene que hacer los trabajos de alta precisión, ¿no? Ser más estrictos, o sea, no cometer los errores, tener los parámetros establecidos, ¿no? Cumplir los procedimientos de campo, cuál es primero y cuál es segundo, ¿no? Entonces, y tu personal sea capacitado, que conozca del procedimiento de campo, para lo cual nosotros necesitamos cumplir esas tolerancias, ¿no? Aquí tenemos, se muestra las estaciones de rastreo permanente, las estaciones geodésicas. Por ejemplo, en Puno, ya para la actualidad, 2020, junio 2020, ya tenemos solo 2 puntos, ¿no? La cual la que había en Yunguyo ya está deshabilitada, ¿no? Entonces, en vez de eso lo han reemplazado al de Tarata, si me equivoco, la T02, si me equivoco, se nota bien.
Entonces, nosotros tenemos que enlazarnos en la parte geodésica a cualquiera de estos puntos, ¿no?, que están disponibles a nivel nacional en el IGN, que nosotros compramos, tiene un costo, tanto la ficha y la data del día. Entonces, nosotros tenemos que cumplir, por ejemplo, la tabla que nos dice del IGN, depende al punto a georreferenciar. Para un modelo geoidal local, sí, pequeño, digamos, de dimensiones de, no sé, ya sea 10 kilómetros por 10 kilómetros, 10 kilómetros cuadrados, suficiente, un punto de orden C, ¿no? Para si es de mayor envergadura, si es, por decir, para una minería, entonces nosotros tenemos que optar por un punto de orden B, ¿no? Entonces, para lo cual, los enlaces que nos dice es una red, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el orden C nos pide una sola línea base. Es como si yo me estaciono y viso hacia adelante. Nada más, esa es la línea base. En red yo tengo que visar a 3 puntos conocidos, ¿no? En este caso, para el orden B sería a 3 puntos de orden 0, de orden B u orden A. Pero ojo que los puntos de orden A y B ya han sido deshabilitadas, ¿no? Hay una directiva que los ha deshabilitado, incluso los puntos de orden C que están puestos en las plazas de armas de todos los distritos que han monumentado el IGN, esos puntos han sido invalidados, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que trabajar directamente con las estaciones geodésicas de rastreo permanente, para lo cual nosotros tendríamos que enlazarnos a 3 estaciones, ¿no? Tenemos que comprar 3 datas, ¿no? Y 3 fichas también de los más cercanos posibles, ¿no? Y la recomendación también, por experiencia propia, por ejemplo, el IGN te recomienda 900 épocas para el orden C o 3 horas, ¿no? Entonces, por recomendación, es mejor ponerle, si estás más lejos, a más de 50 kilómetros, o ya estás en 80, 90 kilómetros, colocarlo 4 horas, ¿no? 4 horas y media, ¿no?, para garantizarte la precisión. ¿Esto por qué? Eso es por a veces no se recepciona la totalidad de los satélites, a veces las efemérides de transmisión tienen errores, las orbitales, las efemérides precisas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo por ello, ¿no? Entonces, es mejor asegurar, como quien dice, yo me aseguro 1 hora más, entonces yo no tengo ningún problema para garantizar mi precisión, ¿no? Lo que yo quiero es precisión, no solamente yo quiero estacionar y posicionar y como actualmente se posiciona, ¿no? Ya dale 2 horas y suficiente, ¿no? A veces se obtiene 10 menores a 10 líneas, a veces más, ¿no? Está en 8 líneas. Entonces, como que esas precisiones a nosotros no nos ayudan mucho para la confección de los modelos geoidales y o modelos de topografía, ¿no? Entonces, para lo cual nosotros tenemos que optar por obtener precisiones de 3, 4 líneas, 5 líneas, ¿no? 5 milímetros de precisión en verticales que sean inferiores a los 10, buscar eso, ¿no? Entonces, para lo cual, aquí, por ejemplo, una estructura aproximada más o menos de la densificación de los mismos. Por ejemplo, el punto de arriba es una estación de rastreo permanente, ¿no? Una estación geodésica. Podemos tener estaciones más abajo, son por categorías, como quien dice, la primera estarían separadas 25 kilómetros, un promedio aproximado. La siguiente línea estarían separadas cada 5 kilómetros. Pueden ser cada dos puntos, o puede ser uno, como hace rato lo mencionaba. Porque si partes de un punto conocido, llegas a un punto conocido con ángulos, distancias, ¿puedes hacer las compensaciones? Sí, se puede hacer las compensaciones. ¿Tienes que iterar? Sí, tienes que llevar varias iteraciones, será 3, 4 iteraciones, ¿no? Entonces, de esa manera se va a hacerse el cálculo de esas coordenadas, ¿no? Y así, y seguimos bajando más abajo, inferior, lo que serían los puntos de apoyo, y yo también conocido como los BMs, ¿no? Los cuales se van a nivelar, se va a poder hacer la poligonal, y también hacerse lo que es la geodesia, ¿no? O el posicionamiento estático, geodésico. Ahora, aquí hay otro detalle, ¿no? A veces, por ejemplo, en vías nos piden poligonación sí o sí con estación total, ¿no? ¿Me tiene que hacer con estación total? Sí o sí, me tiene que hacer con estación total. Ellos se cierran ahí, pero no tienen, falta un sustento
técnico en esta parte de por qué no podemos utilizarlo las estaciones totales, ¿no? Porque solamente podemos utilizar nosotros puros receptores GNSS cada 500 metros, hacer las transformaciones coordenadas topográficas, podemos hacerle una transformación por su factor escala, ¿no? Porque no tiene sentido, por decir, al inicio yo tengo 2 puntos, al final de 5 kilómetros también tengo 2 puntos. Y de esos puntos yo lo hago una transformación en mi planilla de Excel, luego la transformación a coordenadas topográficas, pero en el medio te pido con estación total, pero quiero que me cierres a esa transformación de coordenadas topográficas, ¿no? Entonces, como que no tiene sentido, ¿no? Pero si tú me pides que cierre la poligonal topográfica, entonces me tendrías que pedir que sea una red de cuadriláteros, ¿no? Es la única manera en la cual tú puedes corroborar de que sí, realmente el de la estación es el que vale la poligonal, porque en caso contrario, no, pues, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, es para que lo puedan trabajar y explicar, ¿no? Entonces, nosotros podemos ahorrarnos la utilización de las estaciones totales, ¿no? En los poligonales, y así solo hacer redes geodésicas y nivelación geométrica, ¿no? Eso sí, la nivelación geométrica nadie lo reemplaza por el momento, ¿no? Y tampoco va a haber, ¿no? O sea, es una nivelación diferencial, ¿no? Que se calcula, entonces no lo van a reemplazar el nivel, ¿no? Aquí algunos criterios para hacer el postproceso geodésico, ¿no? Ya sea cualquier software que nosotros tengamos a la disponibilidad. Por ejemplo, para el orden B, por decir, ¿no? El enlace tiene que ser una red. Como hace rato mencionábamos, tiene que estar enlazados a 3 estaciones de rastreo permanente. La distancia tiene que ser menores a 250 kilómetros. La distancia importa. Puedes agarrar cualquier estación geodésica de rastreo permanente. Días. Tienen que estar 2 días estacionados en el receptor geodésico. Las efemérides a utilizar son las rápidas, las precisas rápidas, que es mismo la página de la NASA, ahí tenemos que descargarlos, ¿no? Que se van colgando cada semana más o menos, ¿no? Entonces tenemos que descargarlo eso y hacer el postproceso con esas efemérides. En las precisiones que las tolerancias mínimas es de 8 en planimetría y 10 en altimetría, o lo que es la altura elipsoidal. El software de procesamiento es uno comercial, ¿no? Podemos utilizar el Topcon Tools, podemos utilizar el Trimble Business Center, podemos utilizar el Leica Geoffice, el Leica Infinite, etcétera, ¿no? Ahora, para el procesamiento de orden 0 y A, se tiene que utilizar software científico, ¿no? Lo que utiliza el IGN. A esos software nosotros ya no tenemos acceso, ¿no? A menos que vayamos y trabajemos en el IGN, tal vez, ¿no? O tal vez otra manera, de repente alguien conoce que haya tenido acceso a ese software científico, ¿no? Yo nunca he tenido. Igualmente, el orden C también, ¿no? Se enlaza a una sola estación de rastreo permanente. Entonces, por eso es una línea base. Distancias tienen que ser menores a 100 kilómetros. Pero ¿qué pasa si es más de 100 kilómetros? Entonces yo tendría que enlazarme a 2, ¿no? Entonces esa es la manera de solucionarlo con ajuste de red, porque son en redes, uno calcula las líneas base y luego haces la compensación por redes, por mínimos cuadrados, también es el cálculo en el mismo software, ¿no? Las efemérides que se utilizan son las ultra rápidas, ¿no? De 3 horas, que te dice, o 900 épocas, ¿no? Cada 5 segundos que va recogiendo datos. Las precisiones, horizontal 10 líneas o 10 milímetros, vertical 15 milímetros. Software de procesamiento comercial también. Como hace rato ya hemos mencionado el TBC, el Trimble Business Center, el Topcon Tools, el Leica, etcétera, ¿no? En los cálculos que se tiene que realizar para obtener los datos serían los siguientes: criterios de nivelación, los criterios de la regresión y las aplicaciones, ¿no? Esa es la secuencia que vamos a seguir. Primero es los criterios de la nivelación.
Para esto se utiliza lo que son las ecuaciones de mínimos cuadrados, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte, en la superior derecha del monitor, se tiene, por ejemplo, AX1, AX2, etcétera, etcétera, más, L1. Esa sería una observación. La segunda observación, tercera observación, ¿no? Tal como las ecuaciones de álgebra lineal que hemos llevado en la universidad, ya es lo mismo, ¿no? Igualito. Más abajo vemos XA igual a X0 más X. Sería ya una denotación para llevar esa ecuación en forma matricial, lo cual es mucho más fácil trabajar en forma matricial que hacer los cálculos en forma manual, ¿no? Entonces, por eso es que utilizamos matrices, ¿no? Entonces, la forma matricial, sin el error, vemos ahí en color celeste, sería AX igual a L. Ahora con el error lo aumentamos el residuo, ¿no? Que sería la V. Entonces, ese es el error que va a tener esa línea o ese circuito o esa medición, o etcétera, ¿no? Entonces, la forma matricial sería la que vemos, la flecha roja que está señalando. Esas serían las ecuaciones matriciales, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos una primera derivada y como es una nivelación, solo tiene un parámetro, entonces todo el resto, como son constantes, se van a eliminar a cero y va a quedar 1. Por eso es que en la nivelación, por ejemplo, se utiliza -1 más 1, -1 más 1, ¿no? Eso sí es adelante o atrás, ¿no? Entonces, ese es el principio fundamental. Y más abajo, ahí vemos la igualdad de los residuos que decimos, ¿no? El error, por ejemplo, es la matricial menos la L, ¿no? AX menos L. Entonces, conociendo los criterios de nivelación, por ejemplo, el error cuadrático, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería los residuos al cuadrado, la sumatoria de los residuos al cuadrado. Entonces, nosotros partimos desde ese es el punto de inicio para entender lo que son los mínimos cuadrados, ¿no? Para ya nosotros elaborar nuestro modelo GBL también se elabora con estas mismas ecuaciones, ¿no? En la ecuación de regresión, solo que con más parámetros, ¿no? En este caso, para la ecuación aquí solo vamos a tener un solo parámetro tendríamos, ¿no? Por eso es que es -1 más 1, 0, 0, 0, ¿no? Entonces, convertimos en forma matricial, la que está en celeste, B transpuesta, peso por B, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo las operaciones matemáticas, nosotros vamos a llegar a la solución final, aplicando una derivada, llegamos a X igual a transpuesta por peso por A, son las matrices, la inversa por A transpuesta por P por L, ¿no? Esa es la solución general de mínimos cuadrados. Eso lo conocen todos los conocemos, ¿no? Y esa fórmula es aplicable en todas las áreas, sea para cálculos hidráulicos, cálculos estructurales, cálculos redes topográficas, etcétera, ¿no? Ese es el fundamento, es la fórmula general de mínimos cuadrados y su respectiva desviación estándar que vemos abajo, ¿no? Fórmulas más importantes que nosotros que tenemos que conocer. A través de esos nosotros podemos hacer infinidad de cálculos y conocer también la parte de matrices, ¿no? Esto es porque son ecuaciones matriciales. Para la regresión, lo mismo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, una ecuación de regresión múltiple, por ejemplo, Y, beta sub 0 más beta 1, X1, más beta 2, X2, ¿no? Donde beta son sus parámetros que se van a estimar, ¿no? de una ecuación de regresión lineal o ya sea múltiple. En lo cual tenemos la E, el error. Ese es el error que nosotros vamos a calcular, ese va a ser el error. ¿Qué error tiene ese parámetro para nosotros hacer los análisis estadísticos, ¿no? Aquí tenemos todas las fórmulas, las cuales son idénticas a la anterior, con la única diferencia de que aquí se ha utilizado los parámetros, por ejemplo, beta, X, etcétera. Esta es una ecuación de regresión, ¿no? Y igual, ¿no? Son ecuaciones lineales. La fórmula general de la ecuación de regresión es la misma. Al final, ahí abajo vemos, por ejemplo, una gráfica en X y Y. Esa va a ser la gráfica en funciones
a la distancia y a la ondulación de los errores que nosotros vamos a tener, que se mueve en una forma de onda. Entonces, por eso es que es un polinomio, ¿no? O sea, puede ser polinomio de grado 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, etcétera, ¿no? Entonces, esos grados nosotros tenemos que determinar para la ondulación geoidal una estimación aproximada, ¿no? Que puede ser, yo estimo que sea 5, a ver, voy probando con 5, o lo aumento, o lo disminuyo, ¿no? Entonces, eso es que tenemos que ir jugando, como que dices, ¿no? Individual o manualmente tenemos que ir iterándolo, ¿no? Cambiando las ecuaciones. Y aquí tenemos los criterios para una red neuronal artificial, ¿no? Por ejemplo, esto ya para hacer en el Deep Learning, ¿no? Las entradas, por ejemplo, van a ser norte, altura elipsoidal. Vamos a tener los pesos sinápticos. Los pesos sinápticos es la multiplicación de las entradas por el bias, ¿no? Con el bias. Vamos a tener una sumatoria y va regresando, va, viene, ¿no? Entonces vamos a tener las funciones de activación, que, bueno, ahí también se les muestra las funciones de activación y sus gráficas, ¿no? Las gaussianas, las sinoidales, escalonadas. Entonces, con cualquiera de estas funciones nosotros podemos graficar o estimar nuestras ondulaciones geoidales, ¿no? Es como si nosotros en la regresión hemos ingresado beta 0 más beta 1, x1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, incluso x1 al cuadrado, x2 al cubo, etcétera, podemos estimar. En cambio, en este caso va a ser la función de activación, va a cumplir esa función. Entonces va a identificar cuál es la mejor función o cuál es su parámetro y cuáles son los valores nuevos que van a asignar, en este caso, a los pesos sinápticos, y va a ir variando, y la salida va a ser la ondulación geoidal. Entonces, se va a acercar, ¿cuánto se tiene que acercar a esa ondulación geoidal? Lo cual va a ser nuestro residuo, ¿no? Lo cual también tenemos en la regresión, también nos da ese resultado, ¿no? Para este caso, para este ejemplo, por ejemplo, tenemos una neurona una red con 3 neuronas de entrada, 17 neuronas en capa oculta y también una neurona de salida. La de salida siempre va a ser 1 porque solo tenemos una ondulación geoidal. Entonces, para el caso de para el modelo topográfico que hace rato comento, entonces sería X y Y. Entonces tendríamos que aumentar X y Y. Ahí tendríamos 3 salidas ya. Entonces sería 3 salidas, 3 neuronas de salida. Entonces las capas ocultas podemos multiplicarlos por 3 o probarlos con 17, podemos ir variándolo, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestras desviaciones estándares que nos vaya a resultar el modelo o los residuos que nosotros vayamos a tener. Entonces, de esa manera nosotros obtenemos un modelo geoidal más rápido, sería con las redes neuronales artificiales, ¿no? Utilizando lo que es el Deep Learning, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es ya la aplicación en caso de la red para la nivelación. En el primero tenemos la matriz A, que les decía entre ceros y unos, ¿no? Menos 1, 0, 0, menos 1, 1. Esa es en la forma en la que se confecciona la matriz A, ¿no? Porque el 0 es la derivada de una constante, se vuelve 0, ¿no? Entonces, justamente es por eso. Tenemos las cotas corregidas y también tenemos lo que son los desniveles corregidos, ¿no? Todo esto podemos hacer en el StarNet, podemos hacer en el Team Business Center, o podemos hacerlo en un Excel aplicando la fórmula general de mínimos cuadrados, ¿no? Que es la A transpuesta, que tenemos la matriz A, la P de pesos, puede ser la P de pesos, ese es distancias, puede ser la desviación estándar del equipo, puede ser el número de lecturas. En este caso, en algunos tramos, digamos que yo puedo hacer 4 o 5 lecturas, por decir, o realizar las mediciones, ¿no? Entonces yo coloco 5, en el otro 1, 2, 3, así, ¿no? Entonces eso implica los pesos, ¿no? Y la A transpuesta por P y la L son los desniveles, para este caso sería, ¿no? Si baja, negativo, se sube, positivo, ¿no? Entonces hacemos correr esa matriz, entonces vamos a tener
de frente a lo que son las cotas corregidas y los desniveles, ¿no? Entonces, y así de sencillo vamos a tener lo que es la red de nivelación justificado con su estadística, su desviación estándar, la desviación estándar en cada vértice, cuánto es el error que yo puedo cometer, podemos aplicar las estadísticas del chi cuadrado, la t-student, por ejemplo, en las grandes empresas, por ejemplo, te piden eso, ¿no? Aquí en vuestro medio sí, no te piden, ¿no? Y es más, no lo necesitan, ¿no? En cambio, en otros sí, ¿no? Porque conocen el tema y saben cómo controlar y dónde está el error y dónde te puedes confiar más y dónde no te puedes confiar, ¿no? Entonces, las desviaciones estándar ya te va a decir dónde tienes que tener mayor cuidado en tus cálculos o en las mediciones post a esta elaboración de este modelo, ¿no? Dónde puedes o corregirlo de repente, volver a recalcularlo. Entonces nosotros ya podemos identificar qué red está mal, o qué circuito está mal, o qué vértice está mal, qué vértice tiene problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Nos podemos partir de un solo punto conocido, un BM conocido, ¿no? Bueno, para este caso ha sido solo un BM conocido, uno, que ha sido establecido la cota con la altura geoidal en EGM 2008, un solo punto. Y al resto de los puntos se ha densificado mediante la nivelación geométrica. Entonces, de esa manera se han obtenido los niveles en cada, las cotas, las elevaciones en cada vértice. Entonces, nosotros podemos tener una red de nivelación, por decir ya, elaborada. Supongamos este caso. Pues nosotros tenemos que nivelar en el circuito 4, por decir, tenemos que establecer 3 puntos en el interior de eso. Pero esos 3 puntos tenemos que enlazarlos a los puntos conocidos, ¿no? ¿Podemos hacerlo? Sí, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? O sea, entonces, esa es la facilidad de los mínimos cuadrados. Por ejemplo, acá dice tramos, ¿no? La facilidad de ingresar es por tramos, de 6 a 7, de 9 a 12, de 8 al BM, del 11 al BM, y así. Entonces, no necesito de que mi circuito esté cerrado, yo tengo que contar antihorario u horario, tengo que ir en mis circuitos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me olvido de ese cálculo engorroso, como que es, y tengo que estar iterando uno por uno, ¿no? Una iteración ya me da un error que ya se va aproximando, y etcétera, etcétera, hasta que cierre a cero, ¿no? En este caso, en los mínimos cuadrados, en una sola iteración me cierra, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de utilizar este método de los mínimos cuadrados, generalmente en redes, ¿no? En estas redes es mucho más fácil utilizarlo, porque calcularlo manualmente, como algunos libros demuestran de topografía, es muy complicado, ¿no? Elaboran las ecuaciones, esas ecuaciones que están en la parte superior, ¿no? Entonces, calcularlos eso manualmente, ya sea en el Excel, etc., es un poco muy complicado. Entonces, es mucho más fácil elaborar forma matricial por tramos, ¿no? Entonces, ahí ya lo que importa son los tramos, ya no le importa de qué circuito vas a saltar, puedes ingresarlo desordenado, como te guste, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, esa es la ventaja principal de los mínimos cuadrados, por ejemplo, en topografía, ¿no? Y no solo en topografía, en todas las áreas, ¿no? Entonces, por eso es importante entender esta parte, ¿no? O sea, como nosotros como ingenieros en topografía tenemos que conocer esto para que nadie pues venga y te diga, pues, no, esto no se hace así, ¿no? Con esto ya uno ya puede sustentar estadísticamente, no hay ningún problema. Entonces, las estadísticas es la que te va a defender, ¿no? Por ejemplo, aquí se tienen las coordenadas X y Y, que son coordenadas UTM, no son coordenadas topográficas. El XY minúscula y XY mayúscula, ¿no? En este caso se ha hecho una reducción de los números grandes, ¿no? Por ejemplo, de 8.390.000, ¿no? Coordenadas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho un promedio, lo cual es criterio de cada uno puede tomarlo, ¿no? Es una reducción, es llevarle a la unidad un número grande y llevarle a la unidad. Entonces, en este caso se ha hecho lo mismo, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho el promedio de los estes menos cada uno de los estes entre 100 se ha dividido. Yo he podido dividirlo entre 1000, puedo dividirlo entre 100.1, 100.5 o cualquier otro criterio pues, se puede tomar, ¿no?
Entonces, con la finalidad de trabajar con todos los decimales, ¿no? O sea, los decimales. Es el criterio a tomar también en cuenta, ¿no? En este caso, las alturas elipsoidales no las obtienen, obtenemos de las estaciones, del posicionamiento geodésico, las alturas ortométricas obtenemos de la nivelación y las ondulaciones geoidales es la diferencia de ellos, ¿no? De minúscula menos H mayúscula, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el primer punto tenemos con 4 decimales porque la altura elipsoidal del primer punto es con 4 decimales, ¿no? Y la ortométrica también, ¿no? Entonces, es un punto fijo, es el BM, ¿no? A partir de ahí se ha hecho una radiación, por eso es que el resto de los puntos es variable, ¿no? Para la elaboración del modelo geoidal, por ejemplo, por regresión, hasta aquí tenemos que hacer tal y como está, o sea, tenemos que elaborar todo ya sea para redes neuronales o ya sea para la ecuación de regresión, ¿no? Y para las redes neuronales tenemos que parametrizar algunas cosas más, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este es para la regresión. Y en este caso, en mi caso, yo he optado, por ejemplo, N, lo que era Y, anteriormente en la ecuación que vemos aquí. Entonces, beta sub 0 más beta 1, el primer parámetro, segundo parámetro, sucesivamente. Para el primer caso, X por Y, X al cuadrado, Y al cuadrado, X al cubo, sucesivamente, ¿no? En este caso he seguido multiplicando incluso X al cubo, Y al cubo, X a la cuarta, X a la quinta, y así. Entonces, ahí dice siendo N igual a 5, Y igual a 10, ¿no? Entonces, obtenemos, vamos a tener 10 parámetros y vamos a tener el polinomio de grado 5 o quinto grado, ¿no? Porque es el exponente 5, ¿no? O el mayor exponente es el grado del polinomio. ¿Podemos saltearnos? Sí, podemos saltearnos, ¿no? Este es el criterio, esta sería la iteración, ¿no? Esta es la iteración en la que yo he llegado, ¿no? Entonces, si alguien desea calcularlo, entonces podría obtener de otra manera muy diferente. Sí, puede obtener de otra manera diferente. Puede colocarlo de repente, puede sacarlo arco tangente, seno de ese ángulo, raíz cuadrada, puede aplicar logaritmos, etcétera, ¿no? Cualquier otra función trigonométrica, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Entonces, con todo ello, el mejor resultado que obtenga o piensas que ya es el mejor resultado, entonces ya lo dejamos ahí. Para este caso es la ecuación que se muestra. Vemos los residuos. Los residuos es la nivelación, lo que yo he nivelado con las cotas en cada vértice, más el estimado que en este caso la ecuación de regresión me resulta, o me arroja, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, errores hasta 1 milímetro, 2 milímetros, hasta máximo llegando a 3 milímetros, ¿no? Entonces, para lo que es movimiento de tierras, ya estamos bien, ¿no? Entonces, más el replanteo del RTK que vamos a tener, que tiene los errores verticales de más o menos 1 centímetro, 8 líneas, 5 líneas a veces, si la señal es muy buena. Entonces, lo sumamos estos residuos más, entonces estamos teniendo un buen resultado, ¿no? Entonces, a ese es el que se quiere llegar, ¿no? De que nuestros residuos sean lo menor posible, ¿no? Lo menor, un número tan cercano a 0, mejor si es 0, pero nunca va a ser 0. O sea, si ese modelo va a cambiar, ¿no? O sea, no es como este modelo, por ejemplo, nosotros podemos triangularlo y obtener, ¿no? O sea, hacer una triangulación, por ejemplo, con estas alturas elipsoidales y con las ondulaciones geoidales que tenemos. Podemos triangularlo en el AutoCAD, picar un punto y ya podemos tener la cota, ¿no? Pero no trabaja de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos que parametrizar, ¿no? Tenemos que tener un error global, la cual nosotros llamamos la desviación estándar, ¿no? Y en los residuos en cada punto para decir que todo nuestro modelo sí está bien, ¿no? Pero si nosotros ingresamos por decir, AutoCAD como una superficie topográfica normal y cuando picamos en el Civil 3D un punto,
te da coordenadas X, Y Z, ¿no? Entonces, nosotros podemos obtener de esa manera, sí podemos obtener, ¿no? Pero ¿qué tal un punto está mal, otro punto está mal? ¿Cómo corroboramos de que todo el modelo está funcionando, ¿no? La manera de corroborarlo es esta manera, ¿no? Con una ecuación, o para eso se utilizan las redes neuronales también, ¿no? El otro parámetro para la verificación es el coeficiente de correlación, ¿no? O el coeficiente de Pearson también, que lo conocemos, ¿no? El R cuadrado. Entonces, en este caso, el R cuadrado tiene que ser 1. O sea, lo más cercano a 1 es mejor, ¿no? Entonces, acá tenemos 0.99. Entonces, nosotros decimos, validamos de que nuestro modelo está bien, ¿no? Entonces, nosotros ya podemos aplicar nuestro modelo ya en campo, ya podemos ir a replantear o ya podemos generar nuestro modelo, nuestras coordenadas o bueno, las alturas ortométricas a partir de las alturas elipsoidales, ¿no? Sin ningún problema, porque ya estamos validando ya. Un modelo geoidal se va a obtener en una superficie tridimensional, ¿no? O sea, en 3D, pero va a ser con una, por ejemplo, va a variar, digamos, del punto más bajo será, bueno, para este caso es 45.65 hasta 45.9, ¿no? Esa es la variación, ¿no? O sea, está variando como 22 centímetros aproximadamente, ¿no? Es la variación, ¿no? De un punto a otro punto. Ahora, esa misma variación en un modelo EGM, ya sea 96 o 2008, no lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar de repente inferior, o sea, va a ser 1 centímetro menos de repente, ¿no? Entonces, la desviación estándar de ese modelo va a ser inferior a la desviación estándar de este modelo geoidal local, lo cual no significa que el modelo geoidal local que tenga una mayor desviación estándar esté mal, sino que el otro no tiene más datos, ¿no? O sea, el grillado es mucho mayor, ¿no? Entonces, en este caso, el grillado es inferior, ¿no? Pues se puede hacer el grillado a 1 metro, 2 metros. ¿Cómo hacemos el grillado? Una vez que nosotros tengamos nuestra ecuación de la regresión polinomial, nosotros vamos a tener vuestros parámetros. A este lado dice estimación de parámetros, ¿no? Entonces nosotros tenemos el parámetro 1, tenemos 45, 0.01 y sucesivamente hasta la beta 11. Entonces, en esa ecuación nosotros ingresamos nuestras coordenadas X y Y. Entonces, al ingresar nuestras coordenadas X y Y, nos va a dar como resultado nuestras alturas elipsoidales. Entonces, esas alturas elipsoidales ortométricas, ondulaciones geoidales, nosotros vamos a poder utilizar ya para el grillado, ¿no? Entonces, esa nueva cota. Entonces, para generar, el más fácil es, por ejemplo, generar puntos en un polígono del Civil 3D, ¿no? Un grillado de cada 5 metros, por decir, ¿no? Yo lo grillo cada 5 metros en X, 5 metros en Y. Entonces, yo de esa manera, de ese grillado, yo voy a obtener X y Y. Yo lo exporto en CSV y lo ingreso esas coordenadas X y Y a nuestro modelo y me va a botar la altura ortométrica o la ondulación geoidal yo voy a tener, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros ya podemos confeccionar nuestro modelo tridimensional, que nosotros podemos modelar para que esté un poco más suavizado con otro software, ¿no? Que no sea el CAD, puede ser el Surfer, puede ser, ¿no? Para obtener un suavizado como se aprecia en la imagen, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a llegar a un modelo geoidal local, ¿no? Este resultado es el mismo de las redes neuronales artificiales, también se hace el mismo procedimiento, ¿no? La única diferencia que va a hacer es la ecuación, el cálculo de los parámetros, nada más, ¿no? Ese es en la parte donde se separa y más adelante se vuelven a juntar de la misma manera, ¿no? Con los mismos resultados, incluso de repente las redes neuronales incluso pueden tener mejores resultados, ¿no? Porque nosotros no podemos estimar más de 1.000, 2.000, 4.000 iteraciones manualmente, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que sus resultados sean mucho mejores para áreas extensas, ¿no? Y como conclusión, por ejemplo, para estas
para estos modelos, la desviación estándar en el modelo ha sido de 5 milímetros, ¿no? Para este estudio. Entonces, lo cual nosotros podemos validar de 5 milímetros es bien pequeño, ¿no? Entonces, incluso estamos inferiores al parámetro en el que nosotros trabajamos de 1 centímetro más o menos en movimiento de tierras, compactación, ¿no? Incluso podemos llegar a, si nuestras, por decir, si nuestras bases están cercas y o visibles con los rovers, incluso podemos llegar a plantillar hasta base y subbase, ¿no? Sin ningún problema podemos llegar a plantillarlo, ¿no? Pero siempre y cuando nuestras ecuaciones estén bien elaboradas, nuestros datos geodésicos de campo, nuestra nivelación, nuestra poligonación esté excelente, como quien dice, ¿no? Entonces, con eso sí se puede llegar a esas precisiones requeridas, ¿no? Sin ningún problema, porque las precisiones de los receptores GNSS en sistema RTK, por ejemplo, 5, 6, 7 líneas, ¿no? Entonces, normal, no hay ningún problema. Incluso podemos nivelar con 2 bases, podemos hacerlo la nivelación diferencial con 2 bases o 2 rovers, podemos ajustarle la nivelación, el replanteo, y va a seguir mejorando, ¿no? Porque nuestra desviación estándar es 5 líneas, que tenga el receptor que tenga 4 o 5 líneas, son 10, está llegando, ¿no es cierto? Entonces, eso sería el error y la ventaja de utilizar estos modelos, ¿no? Porque recientemente, por ejemplo, acá en el Perú casi no es muy conocido, no lo aplican, ¿no? Pero en otros países sí es conocido, ¿no? Los modelos geoidales locales. Pero también no lo utilizan mucho por el mismo costo y las tecnologías en las cuales se puede aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en casos de topografía se puede aplicar o podemos utilizar las calibraciones locales, ¿no? Calibración de obra podemos utilizar y sin problema nosotros podemos ir a replantear, ¿no? Podemos utilizar por tramos, ya sean cada 5 kilómetros, cada 10 kilómetros o todo el tramo. Ahora sí es movimiento de tierras masivos, en caso de una minería, una central hidroeléctrica, entonces podemos utilizar todos los puntos en una sola calibración y los cuales podemos formar un solo modelo, ¿no? Entonces salimos a replantear con todos los receptores GNSS, trabajar en sistemas locales, ¿no? Los receptores, ya no en sistemas geodésicos, tal como se trabaja por defecto, ¿no? Entonces esa es la ventaja principal en la utilización de estos modelos, ¿no? O estas ecuaciones, utilizar redes neuronales, ¿no? Por ejemplo, en lo que se llama de la fotogrametría ahorita ya entró y ya está pasando la fotogrametría, ¿no? En lo que es la tecnología en la que se va a entrar con más fuerza son los LIDARs, ¿no? O sea, pero aplicación es a topografía, ¿no? El LIDAR anteriormente se utilizaba con precisiones, por ejemplo, 10, 20 centímetros, ¿no? Entonces, para topografía nosotros necesitamos inferiores al centímetro, ¿no? Lo que es en altimetría inclusive, ¿no? Entonces, podemos llegar a esas precisiones, sí se puede llegar, ¿no? Entonces, son las hipótesis que hay que lanzar y hay que sacar las conclusiones de ello, ¿no? Entonces, para los cuales nosotros, por ejemplo, en un vuelo LIDAR, el dron o ya sea la avioneta, la aeronave, va a cargar un receptor GNSS. Entonces, ese receptor GNSS va a recibir las correcciones de una base. Entonces, tenemos que seguir haciendo los puntos de control tal y como hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, la aeronave va a recibir la señal, entonces el LIDAR o la tecnología LIDAR, el sensor va a hacer sus pulsos, entonces va a hacer las mediciones el sensor hasta el suelo, ¿no? Entonces, donde hay agua, por ejemplo, no se nota, ¿no? Porque se deflexiona, ¿no? El pulso o el rayo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos calcular la trayectoria de esa aeronave también. Entonces, nosotros al momento de calcular, también tenemos que calcular la posición exacta de cada punto de los pulsos, en este caso de cada nube de punto, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos las alturas ortométricas si en el aire estaban los receptores GNSS o un GPS diferencial, entre comillas, ¿no? Lo cual no se debería decir así, ¿no? El receptor GNSS. Entonces, la manera de convertirlos a alturas ortométricas
sería con un modelo geoidal local, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que hacer un modelo geoidal local para hacer las conversiones, ¿no? A menos que hagamos otro tipo de ajuste y vayamos ajustando, por decir, por cada kilómetro, por tramo, como que dice, palabras diciendo como un mandrake de repente, subiendo, bajando, así, entonces vayamos ajustando de repente, ¿no? Podría ser una solución. Pero la solución matemática más simple y fácil para ello son las redes neuronales, ¿no? Y también la ecuación de regresión, ¿no? En lo cual nosotros podemos obtener el modelo geoidal en un GeoTIFF, entonces juntándolo como en el Triple Business Center, cuando cargas el EGM y te bota la altura ortométrica. Entonces, de esa misma manera nosotros podemos obtener la altura ortométrica, pero en este caso en los vuelos LIDAR o ya sea en fotogrametría. En fotogrametría, al menos se tiene la solución que lo ingresan los fotocontroles, la altura ortométrica, ¿no? Pero no es un software especializado que te vaya a calcular las desviaciones estándares en un modelado, ¿no? Y ahí la diferencia, porque la fotogrametría también se tiene que hacer el primer cálculo tiene que ser en geodésicas, ¿no? O alturas elipsoidales, luego convertirlos a alturas ortométricas. Esa sería la manera más correcta de hacer topografía en fotogrametría, ¿no? Tanto en LIDAR también, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que nosotros tendríamos al utilizar estos modelos matemáticos o modelos geoidales locales, o sea, modelos topográficos con métodos de regresión y redes neuronales artificiales, utilizando el Deep Learning, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que nos va a facilitar, ¿no? Por ejemplo, para hacer el Deep Learning, por ejemplo, podemos utilizar el MATLAB o el Python, ¿no? El Python es el como más fácil de programarlo, utilizarlo ahí, ¿no? Entonces, eso sería la conclusión al final de vuestro trabajo, ¿no? Gracias. Vamos a tener las preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. A ver, algunas preguntas, por favor, por el chat o si no por el Facebook también pueden hacerla. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, colegas. Saludar, ¿no?, a las autoridades también y organizadores de la serie de cursos, ¿no?, que se está llevando a cabo por el capítulo de Ingenieros Topógrafos y Agrimensores. Y sobre todo citar, ¿no?, a nuestro colega Juan Carlos Cerruto Flores, ¿no?, por tan excelente exposición. Bueno, mi consulta, ¿no?, o pregunta, va de la mano con una preocupación personal, profesional, ¿sí? Entonces, tenemos entendido, ¿no?, que en el Perú se cuenta también con puntos geodésicos físicos, sí, de orden cero, que serían las ERS, ¿no?, que están administrados por el IGN. Y nuestro colega acaba de mencionar que, lamentablemente, digamos, tenemos un punto menos en Puno por temas de reparación, bueno, está inhabilitado. Ahora, entonces, digamos, al hacer trabajos de vías, ¿correcto?, me he visto en la necesidad de comprar más de un par de fichas de estas estaciones de rastreo. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de verificar, ¿no?, hacer un ajuste de red, entonces me doy con la sorpresa, digamos, o ver los valores de las líneas base, que la RegMok no estaba siendo tratada, ¿no? Se tenía errores, digamos, muy llamativos o muy altos, por ser estaciones de orden cero, ¿no?, que no deberían tener, tanto por el control horizontal como el vertical, ¿no? Bueno, en base a eso, mi pregunta sería, ¿no?, por la experiencia, ¿qué considera o cada cuánto tiempo considera idóneo para poder realizar una actualización de estos valores horizontal y vertical? ¿Y por qué sería eso, no? Muchas gracias. Sí, bueno, en la pregunta, por ejemplo, es máximo 3 años, ¿no? Tendría que ser la actualización por el mismo movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos registros de los sismos en
el Perú. Entonces, de acuerdo a las intensidades, nosotros podemos ir evaluando, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, es un campo a entrar lo que es a la geofísica, ¿no? Entonces, conocer un poco más del movimiento de las placas tectónicas y, si es posible, hacer investigaciones en cuántos son los movimientos de las placas tectónicas acá en la región de Puno, por decir, ¿no? Por ejemplo, Puno netamente está ubicado en una zona sísmica media, y la parte de la selva dice que no. Entonces, probablemente ahí sea la variación, la diferencia, ¿no? En una obra lineal, por ejemplo, si yo también vi ese mismo caso, que un orden cero, por decir el punto A, el orden cero, el punto B también, al mismo punto corrijo de los dos, entonces se tiene una diferencia a veces llamativa, ¿no? Hasta son 2-3 centímetros, ¿no? Los cuales no debería ocurrir, ¿no? Para el ajuste de red es muy alto, entonces tal vez lo más recomendable sería hacer estudios geofísicos, ¿no? O sea, nosotros como conocedores la parte de la geodesia, entonces ingresar a esa parte, a ese campo, ¿no? de la geofísica, ¿no? Entonces ese sería lo más resaltante, ¿no? Cuánto se mueve, hacer los monitoreos por año. Entonces, de acuerdo a eso, sacar una recomendación, más o menos, o un mapeo, decir, en tales zonas o de tal cuadrícula a tal cuadrícula se le recomienda el monitoreo de los puntos o el reposicionamiento de los puntos o actualización de los puntos cada cuánto tiempo, más o menos, ¿no? Entonces, lo cual tomaría un estudio, pienso, unos 10, 15 años, ¿no? Para seguir ese monitoreo, ¿no? Lo cual no tenemos en el Perú, ¿no? Lo cual sí se tiene en otros países. El mismo Chile, por ejemplo, sí monitorean, ¿no? Incluso hay empresas privadas que tienen sus propias estaciones de rastreo permanente, ¿no? Las cuales están actualizándose constantemente, ¿no? Incluso se actualiza anualmente, ¿no? Que yo sepa en Chile, ¿no? Entonces, con eso ya se estaría actualizando, ¿no? Hacen las comparaciones, por ejemplo, con los posicionamientos de punto preciso, ¿no? Porque con eso tendría que ser la variación de 1 o 2 centímetros, ¿no? O sea, más tampoco, ¿no? Entonces, si están dentro de esas tolerancias, o sea, tomando empíricamente, entonces estaríamos validando de que esos puntos estén bien, ¿no? Ahora, si nosotros, esas datas, una manera de corroborar también serían las datas que compramos del IGN, hacerlo el postproceso con un punto preciso, ¿no? A ver cuánto es la diferencia en cada uno de ellos, ¿no? Si de repente tiene una variación significativa, entonces decir, o sea, que este punto está mal, este tal, ¿no? Porque el punto preciso te va a dar una precisión 1 o 2 centímetros, ¿no? Han registrado hasta las redes geodésicas a nivel mundial, las cuales el mismo Trimble, por ejemplo, con su tecnología TRX te ofrece, ¿no? Esa sería la respuesta. Muchas gracias, colega. A ver, una consulta de John Charles dice, ¿cuál es el procedimiento técnico que se realiza en el TBC para el ajuste de BMs removidos? Dice, si es posible, si nos podría enseñar con un curso. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál sería el procedimiento técnico que se realiza en TBC para el ajuste de los BMs removidos? Ya. Eso es, en este caso se tendría que poner los BMs removidos. Yo tengo una cota, por decir, con una precisión al momento de elaboración del modelo geoidal, yo voy a tener con una precisión ese punto de, digamos, 2-3 líneas. Entonces yo tendría que hacer un posicionamiento estático cercano a ese punto, ¿no? O sea, yo no tengo que alejarme mucho, unos 10 metros, 20 metros, ¿no? O sea, cercano a ese punto, hacerle una monumentación y hacer el posicionamiento estático. Entonces, hacer el posicionamiento estático de una base cercana, ¿no? Que será, pues, si es un modelo geoidal local, entonces la base estará, pues, unos 2, 3, 4 kilómetros, 5 kilómetros de repente, ¿no? En un punto conocido. Entonces, trasladar esa base y posicionarlo por lo menos unos hora y media, 2 horas, posicionarlo, obtener la altura elipsoidal, revisar su precisión de la altura elipsoidal, y que tenga, a veces las alturas elipsoidales están entre 4 líneas, 5 líneas, ¿no? Entonces nosotros ya podemos trabajar con eso. Al tener nuestro modelo geoidal, ingresamos a nuestra ecuación, en las coordenadas latitud, longitud, oeste, norte, y la altura elipsoidal, entonces al final vamos a tener la altura ortométrica, esa sería la altura ortométrica corregida, ¿no? Que es la que nosotros tendríamos, bueno, daríamos, ese sería el nuevo valor, ¿no? Ya sea en el TBC o ya sea manualmente, ¿no?
Ok. Y solo en el TBC sería con la calibración local, ¿no? O sea, el mismo TBC, por ejemplo, tiene calibración de sitio, calibración de obra, calibración local, que lo llaman, ¿no? Entonces, al tener ese mismo modelo ya corrido, entonces en ese mismo modelo nosotros hacemos un posicionamiento estático igual, entonces ingresamos ya vamos a tener las coordenadas X y Y corregidas, entonces la altura elipsoidal, entonces hacemos el reporte de la lista de puntos y podemos obtener nuestras cotas ortométricas con el modelo calibrado, ¿no? Al igual también para las coordenadas topográficas, ¿no? Ok, otra consulta de Joel Nexon Vilca dice: es importante que el contenido de los datos abarque una gran cantidad de datos para el entrenamiento de la red neuronal y que éstas sean representativos. ¿Y qué datos tengo que tener como primordial para tener mi testeo o test? Vaya, en esta parte, por ejemplo, nosotros tenemos que tener unos datos de test, ¿no? Sí, tenemos que tener datos de validación, que lo llamamos. Entonces, por decir, hablando de números, si supongamos nosotros tenemos 50 puntos densificados, vamos a obtener latitud, longitud y altitud, los cuales vamos a convertirlos a norte. O también podemos trabajarlo con los mismos latitud y longitud, ¿no? No hay ningún problema. Norte, altura elipsoidal. Y tenemos que nivelarlos, los nivelamos, vamos a obtener lo que son las alturas ortométricas y tenemos 50 puntos, tenemos 50 datos. Entonces, de los cuales nosotros para el entrenamiento vamos a entrenar con 40 datos y 10 datos de test que lo dejamos libre, ¿no? Entonces, al momento el test nos va a validar, o bueno, nos va a corroborar diciendo que nuestro modelo sí también está bien, ¿no? Porque al momento de nosotros hacer el reporte estadístico de los residuos, ya estamos validando el modelo, ¿no? O sea, ya estamos diciendo que ya está bien. El otro es una corroboración más, que sería con el test, que estaríamos corroborando, a ver si realmente va a obtener esas coordenadas, o bueno, esa altura nivelada, que yo he nivelado con mi nivel, he ajustado todo, pero no he ingresado al entrenamiento o a la regresión. Entonces, me tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, yo voy a ver el residuo, cuánto es el residuo. Ese residuo tendrá que ser unos 3 líneas, 2 líneas, ¿no? Entonces, vamos diciendo que sigue bien, ¿no? Seguimos validando. Entonces, todo eso incluso podemos llegar a validarlo con la estadística de la T-student o la chi cuadrada, ¿no? Podemos validarlo, esos datos estadísticamente, si se acepta o se rechaza la hipótesis que nosotros nos planteamos, ¿no? Listo. No hay más preguntas. Juan Carlos, agradecerte una vez más por tan excelente participación. Te dejo con las palabras para que puedas despedirte de todos los asistentes a esta charla. Bueno, agradecer al Colegio de Ingenieros, el ingeniero Diego Martínez por la organización por la Semana de la Ingeniería, que como bien es sabido que nosotros necesitamos seguir capacitándonos en el mundo de la topografía, ¿no? No solamente es la topografía para construcciones, ¿no? Por ejemplo, se iba exponiendo días atrás otros temas también relacionados, ¿no? Entonces, ir actualizándonos, la actualización es constante, ¿no? A menudo que vaya avanzando la tecnología, nosotros también necesitamos ir avanzando, no podemos ir quedándonos atrás, ¿no? Como decir, necesitamos, va pasando los años y los softwares van saliendo mucho más pesados y necesitamos actualizar nuestros ordenadores, ¿no? Igual nosotros tenemos que actualizar nuestra bibliografía también, ¿no? Entonces, tratar de leer un poco más, hacer investigaciones, investigar, por ejemplo, el tema de la geofísica es un tema a investigar que ahorita está, yo lo veo abierta, ¿no? Para hacer investigaciones en los movimientos, en el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Hacer el control de todo ello, ¿no? Teniendo estaciones de raseo permanente de repente, ¿no? Entonces, de esa manera, ingresar a ese mundo, ¿no? También llevar, por ejemplo, las tecnologías que nosotros actualmente ya está pasando los drones, ¿no? Fotogrametría ya como que ya va pasando, ¿no? Ya está entrando lo que es LIDAR, ¿no? LIDAR aquí en el Perú no se está aplicando así netamente a topografía, justamente es por el costo de los mismos equipos. Ya en un año, medio año, ya va mucho más, entonces va a necesitar soluciones a esos temas. Entonces nosotros tenemos que ir adelantándonos en estos temas, ¿no? Por ejemplo,
yo lo veo una buena opción, por ejemplo, revisar, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Lo que nos va a ayudar y facilitar mucho más rápido la manipulación de datos extensos, ¿no? O sea, grandes cantidades de datos podemos manejar ahí, ¿no? O sea, entonces ya no puede estar sufriendo con los datos al momento de hacer las correcciones, transformaciones, ¿no? Entonces recomendarles a todos, o sea, actualizarse en esos temas también, a los que están orientados a este tema, ¿no? Y último, agradecerles a todos los participantes por su participación y su audiencia, ¿no? Entonces aquí les voy a compartir también la diapositiva en el link, no se vayan, un ratito los comparto y despedirme de todos. Gracias. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Una vez más agradecerte por tu participación y bueno, invitar a todos los participantes también para el día de mañana a las 7 de la noche, que tendremos la exposición del ingeniero Ever Llano Cruz con el tema clasificación de nube de puntos con TerraSolid. Entonces, el día de mañana los esperamos y agradecerles una vez más a todos por su participación. Hasta el día de mañana. Gracias.